¿Cómo crear usuarios en enlace facturas? Los usuarios se crean aquí en este pantallazo que es propio de un usuario tipo administrador. Para ello nos vamos a la opción de usuarios que aparece aquí, le damos un clic, nos aparece la siguiente ventana en donde hay información importante que es importante conocerla. Por ejemplo, los desplazamientos que nosotros hacemos en cada uno de los usuarios creados es a través de estos botones que están acá. Estos botones que están acá se llaman botones de mantenimiento. Este botón es el botón para un nuevo registro, cuando vayamos a crear un nuevo registro. Este sería para grabar. Este sería un botón para modificar. Este sería para eliminar. Este para ubicar, para imprimir. Y estos son unos botones de desplazamiento. Es importante tener en cuenta qué va a hacer el usuario dentro del sistema. Esto es importante para poder establecer los atributos que va a tener el usuario dentro de la aplicación. Los tipos de usuarios, antes de comenzar a hacer un ejemplo, los tipos de usuarios que existen en la aplicación son dos, los que vamos a trabajar o configurar dentro de la aplicación Enlace Facturas. Existe el usuario administrador y el usuario operador. Esos son los dos tipos de usuarios que debe configurar el administrador del sistema. Los usuarios administradores normalmente los vamos a configurar para el departamento de contabilidad, pasantes de contabilidad y para sistemas. Entonces, estos usuarios son los que van a tener este tipo de este atributo, este tipo de usuario, administrador. El otro tipo de usuario, que es el tipo operador, es el que se le van a asignar este tipo a los distritos y a otros usuarios de Valledupar. Con respecto a eso, este pantallazo que nosotros estamos viendo aquí es un pantallazo propio para un usuario administrador. Ahora, ¿cuál es el pantallazo para un usuario tipo operador? Es este, es mucho más sencillo. Este usuario, por ejemplo, esta figurita que aparece aquí, quiere decir que tiene deshabilitado este usuario, el usuario Bucaramanga, el usuario Bmanga, que pertenece al distrito de Bucaramanga, tiene deshabilitado la opción para entrar a proveedores. Solo tiene habilitada la opción para ingresar documentos y consultar documentos. Entonces, es importante que antes de crear un usuario se tenga definido plenamente el rol que va a tener el usuario dentro de la aplicación. Bueno, entonces, antes de crear un usuario, lo recomendable es que nosotros vayamos y copiemos, le tomemos una foto como ustedes quieran, copiemos la información de un usuario parecido. Entonces, por ejemplo, si nuestro usuario va a ser de algún distrito que es de tipo operador, entonces ese usuario, yo debería buscar un usuario con esos atributos parecidos para copiarlos. Entonces, por ejemplo, este usuario en donde estamos ubicados, que es el usuario de Santa Marta, tiene la siguiente información. Tiene un código, un nombre, el tipo obviamente, un centro de operación. Esto es importante. Cuando vayamos a crear un usuario, tenemos que asignarle el centro de operación. Los atributos estos que aparecen aquí son los que nosotros lo debemos asignar a un usuario tipo operador.
Entonces, esta es la información que nosotros debemos copiar para tenerla de referencia o modelo. Eso es importante. Obviamente que, como les decía, cada usuario va a tener su rol dentro de la aplicación. Y nosotros como administradores, cuando estemos creando ese usuario, con esa información previa que nos hayan suministrado, es que nosotros vamos a comenzar a darle atributos a un usuario operador. Lo importante que hay que tener en cuenta para los usuarios es que los usuarios tipo administrador son usuarios que van a tener la mayor cantidad de privilegios. Y los usuarios tipo operador son los usuarios que van a carecer de muchísimos privilegios. De hecho, miren el pantallazo que tiene un operador, un usuario tipo operador. Apenas tiene derecho dentro de la aplicación a mirar a tener acceso a tres opciones del resto que hacen parte del software enlace facturas. Pero bien, ¿cómo vamos a crear un usuario? Si ya tenemos la información de referencia, entonces en estos botones de mantenimiento que aparecen en la parte de arriba, vamos a crear un usuario. Este usuario lo vamos a llamar usuario prueba. Entonces le doy clic nuevo. Usuario de prueba le vamos a llamar. Le asignamos la contraseña, la que ustedes deseen. Mínimo deben ser 6 dígitos, máximo 10. Aquí definimos el tipo de usuario. Como les dije, va a ser un usuario o un usuario administrador o un usuario operador. Vamos a decirle que este es un usuario tipo administrador. Donde dice tipo de eliminación le dejamos normal, escogemos el centro, le dejamos aquí entonces el principal Valledupar por ser tipo administrador. Ojo, no podemos asignarle este tipo de usuario a una persona de un centro de operación diferente a Valledupar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces a este señor le asignamos estos privilegios como administrador. Le podemos decir que puede modificar o eliminar, eso va a depender de como les dije, del rol que va a tener ese usuario dentro de la aplicación. Aquí le decimos que le llenamos estos atributos. Esta parte de utilitarios y crear usuarios, si es un usuario que va a tener unas tareas específicas, pero que no tiene nada que ver con reindexar o hacer mantenimiento de la base de datos, entonces por lo menos esta opción de utilitarios no la debe tener habilitada. Lo mismo ocurre con la opción de crear usuarios. Si el usuario, a pesar de ser administrador, no va a tener nada que ver con la creación de usuarios, pues simplemente se la deshabilitamos. Insistimos nuevamente, cada usuario debe tener su rol. Debemos conocer antes de crearlo el rol que va a tener ese usuario dentro de la aplicación. Lo mismo ocurre aquí con las opciones. Entonces, aquí le estoy diciendo a ese usuario que va a tener acceso a la tabla de control, a la tabla de proveedores, a la tabla de cuentas, a la tabla de documentos, a la opción de misceláneos y a la de documentos de causación. Siempre le debemos digitar aquí donde dice tesorería y cuentas por pagar. Vamos a decirle que va a utilizar todos los centros de operación, que va a reportar documentos de soporte, o sea que puede hacer los documentos. Y si le digo aquí que va a generar interfase con Ciesa, quiere decir que además de hacer los documentos, él va a tener la opción del mismo, ese usuario, de hacer la interfaz con Sistema 1. Entonces, con estos datos previos, ya le puedo dar clic, porque ya se me ha habilitado el botón grabar, y le di clic a grabar. Ahora, esta es una información básica que requiere ese usuario. Adicional a esa información del usuario, nosotros también le debemos definir cuáles son los centros de costos
a que ese usuario va a tener permiso. Entonces, hay varias formas de hacerlo, hay dos exactamente. Les voy a explicar la más rápida para cargar los centros de costo que va a tener ese usuario, a los cuales va a tener derecho. Entonces, aquí le digo cargar, le doy clic al botón cargar centros de costo. Como observan, en esta grilla o en esta ventana aparecen todos los centros de costo que nosotros le vamos a asignar a ese usuario. Si yo le digo aquí al botón cargar, él me va a ese usuario, me le va a asignar todos los centros de costo. Normalmente, ojo, normalmente para los usuarios administradores deberíamos dejarle todos estos centros de costo porque en contabilidad, que es el área de administradores, con seguridad van a requerir de hacer documentos para todos los centros de costo. Entonces, en realidad, para un usuario administrador se deberían escoger todos los centros de costo. Pero para efectos del ejercicio, vamos a desmarcar. Aquí acabo de desmarcar todo, los centros de costo, y simplemente voy a escoger unos cuantos. ¿Cómo los escojo? Simplemente dándole un clic aquí y aquí le digo cargar. Ya con esto que le di, ya aquí en el sistema, aquí en la opción del usuario, en la parte de los centros de costo, ya le asigné los centros de costo que quería para él. Entonces, ¿esto cómo lo sé? ¿Qué usuarios, qué centros de costo le voy a asignar al usuario? Eso va a depender, como les decía, de lo que el usuario vaya a hacer dentro de la aplicación. Entonces, de esta forma es como yo creo un usuario en enlace visual. Entonces, importante tener en cuenta el rol que va a desempeñar. También tener en cuenta que si es un usuario de tipo operador, simplemente me busco uno parecido, miro los atributos y se los creo. Obviamente que, como les decía, cada uno va a tener diferente información en centro de costo que va a depender de lo que él haga o lo que él vaya a hacer dentro de la aplicación en el momento. Entonces, eso va a depender mucho de la información que nos suministren las personas que vamos a crear. Entonces, esta es la forma para crear un usuario, que como ven es una forma muy sencilla. También si yo deseo modificar alguna información básica de un tercero, de un usuario, simplemente lo que tengo que hacer es ubicarlo acá en la aplicación. Le doy clic a este botón de edición, modificar, por ejemplo, en este caso, y grabo. Si lo quiero modificar, ojo, le doy clic acá y grabo. Esto lo hago para la parte de arriba, para esta área que está aquí de información básica. Y si quiero modificar información aquí de los centros de costo, entonces me ubico acá en esta parte y aquí utilizo los botones de mantenimiento para esta parte de los centros de costo. Por ejemplo, si deseo eliminar este centro de costo, me ubico en este registro y le doy clic aquí al botón. Entonces fíjense que de esta manera muy sencilla nosotros podemos crear usuarios en el sistema de enlace facturas.